Sí, ha sido un trabajo muy arduo y que nos ha tomado muchísimos años en Perú. Desarrollar una conciencia en las instituciones, principalmente las instituciones gubernamentales, que al final eran las responsables de tomar decisiones, ¿no? Los primeros inicios que tuvimos en Perú para el trabajo en bioseguridad datan de alrededor de 1996, en donde yo ocupaba el cargo de directora de la Dirección de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Como yo regresaba de hacer un postdoctoral en Alemania, en donde yo me había preocupado en indagar por qué era tan importante la bioseguridad en los países que discutían este tema y que no se escuchaba en Perú hablar sobre eso. En Perú se comentaba mucho de la importancia de la ingeniería genética, pero no se hacía una relación o una correlación de los posibles impactos que la ingeniería genética podría tener sobre la biodiversidad. Y bueno, en aquel entonces, como directora de biodiversidad, propuse a lo que en ese momento era el Consejo Nacional del Medio Ambiente, el CONAM, que se estableciera un grupo técnico nacional de bioseguridad. Y se estableció este grupo con 13 instituciones que la conformaban, los ministerios más importantes, universidades, ONGs, pero también representantes del Poder Legislativo, de 2 comisiones del Poder Legislativo, en donde asistían asesores de los presidentes de estas comisiones parlamentarias. La idea que tuve en aquel entonces era que el trabajo que se realizara a nivel de esa comisión, que era meramente técnica, se pudiera traducir también en preocupaciones de índole político, ¿no? ¿Y qué desarrollaba este grupo? Desarrollaba una legislación nacional en paralelo a discutir los avances de las negociaciones que se llevaban a cabo en el interior de la CBD, del Convenio de Diversidad Biológica, en el Grupo Técnico de Bioseguridad. De este grupo técnico nacían los análisis de los documentos que después Perú llevaba a la CBD como posición nacional. Y de esta forma, la persona que representaba a Perú en las negociaciones de la CBD eran alimentadas en las discusiones que habían a nivel nacional. Llegó el año 99 y Perú aprobó su primera ley de bioseguridad. Y se aprobó antes para poder tener una posición nacional en la última ronda de negociación que había para el Protocolo de Cartagena. Entonces llegamos a la reunión del Protocolo de Cartagena ya con una posición nacional que se veía reflejada en una ley. Fue la ley 27104, ¿no? Y como era la última ronda de negociación del Protocolo de Cartagena, sucedió que digamos, los intereses comerciales se dieron cuenta que Perú venía desarrollando un trabajo que tenía una posición muy sólida ante la CBD, y ahí fue que empezaron realmente las primeras dificultades para el grupo técnico y para quien las presidía, que en ese caso era yo. Y desde allí comenzó un trabajo muy difícil a nivel nacional, porque había muchos intereses, ¿no?, de la industria de semillas, ¿no?, que el Ministerio de Agricultura no reglamentara esa ley ya aprobada, que el Ministerio de Pesquería tampoco lo hiciera, y que la Dirección de Salud Alimentaria tampoco reglamentara la norma. Tanto influyeron ellos a nivel de estos ministerios que hasta el día de hoy, mire que han pasado más de 25 años, esa ley no se ha reglamentado por presión de la industria, ¿no?
Bueno, a partir de aquel entonces empezó un arduo trabajo por qué no se reglamentaban. Hicimos muchísimos intentos de reglamentación, principalmente para el sector agricultura. Pero los ministros cambiaban, los gobiernos se sucedían y no reglamentaban esa ley. Entonces se comenzó a trabajar políticamente. Se decidió que se debía trabajar al nivel político más alto y con personas de mucha influencia en el sector político, ¿no? Empresarios que tuvieran una influencia muy grande en el sector político, ¿no? Asimismo, iban a sucederse cambios de presidencia, entonces nos acercamos mucho a los que postulaban para ser presidentes, a los partidos políticos, para que incluyeran en sus planes de gobierno el tema de bioseguridad, la importancia de la conservación de nuestros recursos genéticos, la importancia que la papa no se contaminara por polinización cruzada con papas transgénicas. Nosotros como Perú tenemos tanta diversidad de maíz como la tiene México. Realmente somos digamos, si no el primero, el segundo país con la más alta diversidad de razas locales de maíz. Realicé un estudio sobre la variabilidad genética del maíz y fue publicado con georreferenciación en dónde se encontraban las razas locales de maíz en todo el Perú, mapeándolo en todo el Perú, para demostrar que si uno sembraba un maíz transgénico, por ejemplo en Lima, 6 diferentes razas locales solamente presentes en Lima se contaminarían con los transgenes. Y de esta forma fuimos como que educando, ¿no?, sobre nuestra riqueza y sobre lo que podría ocurrir si llegaban los organismos vivos modificados al campo, ¿no? Transcurrieron los años y en el año 2011 los dos postulantes al gobierno que competían para las elecciones, los dos tenían dentro de su propuesta electoral que no se aceptaría la siembra de organismos vivos modificados en territorio nacional. Y el partido político que ganó a los pocos meses promulgó la ley de moratoria impidiendo que se liberaran organismos vivos modificados al ambiente. Esta ley de moratoria, la 29811, fue trabajada como una ley de protección al ambiente, ya que era imposible trabajar con el Ministerio de Agricultura para que hiciera su legislación. Se trabajó una norma que fuera meramente ambiental, es decir, se impide que se siembren plantas transgénicas, que se liberen, por ejemplo, peces transgénicos, porque ya teníamos una intención de liberar salmón transgénico en los lagos de altoandinos, que no se liberen mosquitos transgénicos ni bacterias transgénicas, o sea, nula liberación al ambiente. Pero la ley de moratoria lo que no hace es evitar que sigan ingresando semillas, más que semillas, no son semillas, sino granos transgénicos al territorio. Entonces, para alimentar animales, para la industria de producción de aceites o harinas, siguen ingresando commodities sin una regulación, ¿no? Porque la ley 27.104, que es la primera ley que nosotros aprobamos, nunca ha sido reglamentado por el sector agricultura o los otros sectores. Sí, la moratoria empezó hace 11 años atrás, ¿no? Con determinados objetivos, los principales, desarrollo de capacidades. Porque se puso muy en claro que Perú no podía afrontar, en aquel entonces, hace 11 años atrás, tomar decisiones sobre el ingreso o no ingreso de organismos vivos modificados a nuestro ambiente, debido a que no teníamos conocimiento ni siquiera de la línea base de nuestros principales recursos genéticos.
no teníamos documentación apropiada para tomar decisiones. Tampoco teníamos ni siquiera laboratorios acreditados que pudieran realizar la certificación si una determinada semilla era o no transgénica. Teníamos que tener laboratorios certificados y asimismo personal capacitado en los temas de bioseguridad. En el transcurso de los 10 primeros años de moratoria se logró bastante, mucho, porque tuvimos buenos documentos, se han producido sobre nuestros cultivos, por ejemplo, papa, maíz, ají, ¿no? Del cual quinoa, ¿verdad? Y muchos otros, igualmente sobre recursos de los cuales no somos centros de origen, pero que son importantes, ¿no? Peces transgénicos, qué es lo que tenemos dentro de la riqueza de peces, etcétera. También hoy en día tenemos oficinas en los principales ministerios con personal capacitado en bioseguridad. Es decir, tenemos una unidad de bioseguridad en el Ministerio de Agricultura, en el Viceministerio de Pesquería, el Ministerio del Ambiente, que lidera, que es la autoridad competente de esta ley, tiene personal capacitado para desarrollar esto, y asimismo la Oficina de Fiscalización Ambiental, la OEFA, que tiene una unidad especializada para hacer monitoreos y controles de la presencia de organismos vivos modificados en el territorio nacional. Esta oficina debiera ser mayormente fortalecida en los temas, por ejemplo, qué hacer cuando en un determinado espacio se detecta que hay presencia de organismos vivos modificados. No solamente debe informar de su presencia, sino tomar acciones correctivas que conlleven a poder cercar, digamos así, este espacio, impedir el flujo de genes, pero respetando al pequeño agricultor que es muy pobre, ¿no? En la compra de esa cosecha para su quema, para su destrucción. O sea, no se puede ir al espacio y quemar esa zona sin entregarle un bono a ese pequeño agricultor que es muy pobre, que tal vez por desconocimiento ha sembrado grano en lugar de semilla, ¿no? Y el grano que ingresa al territorio nacional para alimentar a los animales es utilizado por el pequeño agricultor porque necesita cosechar algo de maíz para su autoconsumo o para vender en el mercado local. Entonces, evitar que estas zonas crezcan depende más de la oficina de control, y eso es lo que en esta segunda etapa se tiene que hacer. En esta extensión de la moratoria, que se ha extendido hasta el año 2035, además de seguir con los estudios de línea de base, que son muy importantes, además de tener una capacidad institucional instalada, se tiene que generar un programa que trabaje de la mano con el pequeño agricultor, enseñándole, capacitándolo, pero a la vez no castigándolo, ¿no? Haciendo que el agricultor huya de la norma, ¿no? Sino el agricultor debe ser el primero que debe alertar a la autoridad ante la presencia de algo extraño, ¿no? En sus cultivos. Este trabajo queda pendiente, y por eso es que la sociedad civil organizada apoyó a que esta moratoria se extienda. Felizmente que contamos con una situación política nacional que favoreció a que se aceptara sobre la extensión de este periodo de tiempo, que esperamos no se revierta, ¿no? Con los cambios de políticas que pudieran haber en un futuro. Realmente la moratoria ha sido y debe ser un instrumento para desarrollar capacidades nacionales, para que los tomadores de decisión terminen de convencerse que la apuesta de Perú debe ser por un tipo de agricultura muy particular,
un tipo de agricultura propia, una oferta hacia el mercado global de productos diferentes, ¿no? Llámese ecológicos, naturales o conservacionistas, ¿no? Pero no, decididamente nosotros como país no tenemos una estructura de tierra, no tenemos una estructura en términos de dimensiones de tierras como para tener monocultivos tipo OVMs, ¿no? Y creo que estos 10 años han servido para enfatizar eso a los agricultores, no solamente pequeños, que ellos están convencidos, los pequeños agricultores, que trabajan a veces con 0 recursos que les provee el Estado, sino con sus propios esfuerzos. Ellos están convencidos de que la agricultura orgánica, la agricultura familiar es lo suyo. Pero los medianos e incluso los grandes agricultores en Perú ahora apuestan por una palta orgánica, por una vid o uva orgánica, por plátano orgánico, es decir, están convencidos de que tienen un mejor nicho de mercado apostando por un Perú libre de transgénicos. Así es. La moratoria, si bien fue una discusión muy amplia, fue una discusión muy aguda en Perú, pero sirvió para sentar las bases de qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser. O sea, realmente fue una apuesta por eso, ¿no? Es decir, está muy bien, respetamos, por ejemplo, que la Argentina destine sus pampas a sembrar soya. Bueno, es su decisión. Pero nosotros no queríamos ver a nuestra Amazonía depredada para sembrar soya, ¿verdad? Cuando sabemos de las riquezas enormes que contiene nuestro territorio amazónico. Tenemos el 70% de nuestro territorio es amazónico, ¿no? Sabemos de los diferentes nichos ecológicos que tiene Perú y que nosotros, a diferencia de Argentina, podemos producir duraznos todo el año. En pequeñas parcelas, es cierto, pero nosotros podemos tener en un cerro una parcela que está en floración y otra parcela aledaña que está en fructificación. Por esas riquezas de biomas que tenemos, de regiones ecológicas tan diversas, y que debíamos aprovechar eso, no para uniformizar, sino que en la variabilidad estaba la riqueza de nuestro territorio. Pienso que después de este arduo trabajo que se ha tenido con las ONGs, con la academia, incluso con los empresarios que se unieron a nuestros esfuerzos, como por ejemplo los chefs, los empresarios de la cocina. Hoy en día que la cocina peruana es reconocida, los hemos tenido de aliados en este esfuerzo. Hemos buscado en todas partes aliados que no nos digan, este es un trabajo de las ONGs, ¿no? De los que piensan solamente en verde. No, los empresarios que estaban pensando en su negocio apostaron y dijeron al gobierno y convencieron al sector político de que el mejor destino del Perú era eso, ¿no? Ir por un Perú en donde conserváramos a nuestros recursos genéticos, ¿no? Y desarrolláramos sustentablemente nuestra agricultura. Creo que Perú dio un gran paso y el paso que dio Perú fue al establecimiento de una norma y decirle al mundo que esa era su decisión. Existen el grupo de países andinos, ¿no? En donde otros países tomaron otras estrategias, ¿no? Incorporar, por ejemplo, en su constitución que ellos deseaban ser un país libre de transgénicos, pero no sé qué tanto luego avanzaron en la practicidad de lo que dice la Constitución. Y otros países apostaron, por ejemplo,
como para dividir su territorio, ¿no? Una zona más protegida o una zona menos protegida de su territorio. Nosotros apostamos por una ley que se aplicara, que se reglamentara, que comenzara a trabajar el desarrollo de capacidades, y le dijimos al mundo, eso es lo que queremos y hacia eso estamos apuntando. Siempre es bueno mencionar además que dependemos mucho de los tomadores de decisiones. Es decir, se necesita tener una conversación continua porque los tomadores de decisiones van cambiando, ¿no? Van cambiando y van tomando posiciones, ¿no? Entonces, siempre hay que estar trabajando con ellos, siempre hay que estar mandándoles información, siempre hay que estar explicándoles. Y sobre esto nos toca en este momento, creo yo, asumir una nueva etapa. Y esa nueva etapa es cómo educamos al sector de tomadores de decisión sobre la edición génica y sobre la biología sintética. Porque son dos temas que llaman mucho la atención a la juventud que está estudiando o al profesional recién egresado, que no tiene una formación en términos de acercamiento con los tomadores de decisión. Y muchas veces ellos, con esa emotividad de querer hacer algo nuevo, querer acercarse al primer mundo, vamos a decir así, pone en riesgo todo lo trabajado durante estos 25 años a nivel de los organismos vivos modificados. Y podemos estar en peores momentos de no hablar con claridad respecto a los impactos que se van a generar, que se pueden generar, que van a ser mucho más profundos con esta nueva biotecnología, ¿no?, de ediciones génicas y desarrollo de organismos sintéticos, en donde ya ni siquiera recurres al recurso genético ligado al recurso biológico, sino a la bioinformática, ¿no? Y esa parte debemos profundizar en nuestros países. Eso me preocupa muchísimo, ¿no? Y estamos haciendo poco. Esa es una gran mentira, ¿no? Esa es una propaganda para justificar la adopción de estas tecnologías. Yo tengo conocimiento que aquellos que perdieron, digamos así, la batalla con la moratoria, ahora están haciendo un trabajo político intenso por el tema de la edición génica y la biología sintética. Se están acercando a los tomadores de decisión con bastante ímpetu, tratando de venderles este panorama, ¿no?, que nosotros podemos limpiar los relaves de un día para otro solamente creando organismos que van a desinfectar todo lo infectado, o que si hay algún organismo en vía de extinción nosotros lo vamos a volver a crear, ¿no? Son realmente mentiras que para el que no conoce de ciencia, bueno, y se lo está diciendo un científico, tiende a creer, ¿no? Entonces, ese trabajo político en donde se le explique detalladamente a los políticos cómo son realmente las cosas es necesario. Necesitamos a jóvenes, necesitamos crear nuevas generaciones, así como hace 25 años trabajamos arduamente para el tema de los organismos vivos modificados. Ahora se necesita crear una nueva generación que realmente entienda qué cosa significa la ingeniería genética o las nuevas biotecnologías, las biotecnologías actuales, que en Perú ni siquiera las conocemos, solamente las leemos en internet, ¿verdad? Pero que en otros países ya se encuentran desarrolladas y que muy fácilmente las van a dispersar por todos los territorios, aduciendo que no tenemos ninguna legislación que lo impida. Sí, sí, yo pienso que, bueno, la edición génica
es una modalidad, ¿verdad?, de construir, digamos, construir información genética en donde, ligado luego a herramientas de ingeniería genética, dan lugar a estos organismos genéticamente editados y sintetizados. Y el protocolo de Cartagena está discutiendo cómo poder o no incorporarlos dentro del mecanismo del protocolo de Cartagena, y se encuentra con la primera gran traba, que son las definiciones de lo que es un organismo vivo modificado y qué herramientas son las que las generan, ¿no? Y va a tomar mucho tiempo que esto sea incorporado, ¿verdad? O crearse una nueva propuesta legislativa global. Para esto yo creo que los países deben desarrollar su legislación nacional. O sea, los países debieran preocuparse en este momento de discutir el tema, ¿no?, y tener el desarrollo de una legislación nacional, aun cuando seamos huérfanos de una legislación internacional, para que a la luz de su legislación nacional pueda de alguna forma exigir un cumplimiento, ¿no? Ahora, claro, yo no soy abogado y según lo que yo aprendí de los abogados es de que cuando dos países tienen legislaciones disímiles, cada uno se rige por su propia legislación, ¿no? Pero mínimamente el tener desarrollada una legislación nacional protege bastante a un país, ¿no? Tal vez no en el ámbito internacional, pero sí en lo que pueda ocurrir en su territorio. No se está discutiendo en Perú la dación de una norma al respecto, pero vuelvo a repetir, la industria está desarrollando una actividad muy intensa a nivel de los parlamentos, tratando entre comillas, educar al político de que no representan ningún problema. Lo mismo que decían de los organismos vivos modificados, que al contrario, esas son la solución más rápida y más sana que se puede tener para la conservación de la diversidad biológica. Entonces, es una nueva etapa de lucha la que hay que tener a nivel nacional y no sé qué tanto a nivel internacional se pueda dentro de la CBD seguir empujando, ¿no? Ahora, nosotros debiéramos como Perú, pensando en voz alta, ¿no?, nosotros debiéramos como Perú tratar de incorporar en nuestro mecanismo de moratoria a estos organismos actualmente sintetizados, ¿no? No se está discutiendo en Perú su incorporación aun cuando yo sí he desarrollado como 3 seminarios con los tomadores de decisión, tratando de informar lo que se viene discutiendo en el ámbito global, para que ellos se interesen en la discusión nacional, ¿no? Pero hay que trabajar más intensamente en eso, sí.